¿Me escuchan? Sí, Perfecto. sí, te escuchamos. Bien, hola. Bien, por encargo de Jan, un gran amigo también, y agradezco en primer lugar su invitación y también tus palabras. Y este bicentenario pues se está formando muy cultural. Y eso esperamos a lo largo de este trayecto de los días, que a pesar de ser un poco penosos, nos queda pues la cultura, nos queda el arte, la educación para poder sobrellevarla. Bien, sí, yo voy a trabajar en todo caso lo que es el microrrelato. Si bien es cierto, el microrrelato no es un texto, digámoslo así, tan, tan moderno, porque ya se ha escrito sobre ello. eh, a lo largo de los años, décadas, ¿no? Siglos, se ha venido trabajando, pero con otros formatos. Para entender un poquito del microrrelato, Herbado, no sé si por ahí podemos compartir. Vamos a compartir aquí pantalla. ¿Sí? ¿Sí observa? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien, hablamos de dos cuestiones, ¿no? La descripción para llegar a la producción del texto literario, del microrrelato. Bien, para iniciar, tendremos que preguntarnos en primer lugar qué es un microrrelato, ¿no? Y vamos a abordarlo de este aspecto teórico, ¿no? Desde su punto de etimología. Micro o mini, ¿no? Significa pequeño, corto o breve. Esto se debe a su extensión. Y cuando hablo de extensión, hablo de la cantidad de palabras que puede poseer un microrrelato. Ahora, otra característica que se encuentra dentro del microrrelato, como parte de su etimología, es el relato, ¿no? La etimología relato nos refiere a la narración de una historia, de un cuento, ¿sí? Algo que parece ser que alguien nos contara, ¿correcto? Y por último, como valor agregado, la ficción. La ficción nos dice que es una acción y un efecto de fingir, ¿no? ¿Qué entendemos por fingir? ¿No? De repente ustedes en alguna oportunidad han fingido alguna situación por querer estar con su amigo o su amiga, fuera de las aulas de clase, de repente, o quizás en alguna oportunidad se nos ha ocurrido una pequeña mentira simplemente para fingir una realidad que es alterna a la que nosotros deberíamos realizar. Bueno, sucede en muchos casos que podemos fingir de esa manera, ¿no? Bueno, son pequeñas mentiras que a veces a uno lo salva. En este caso, la ficción tiene que ver con el hecho de fingir, pero ¿fingir qué? Eso lo vamos a ver más adelante. Eh, tenemos las tres etimologías, por así decirlo, las definiciones, ¿no? Que nos acercan a lo que es el microrrelato. Entonces el microrrelato es la suma de la brevedad, de lo breve, de lo que es una narración y del acto de fingir, ¿no? Estas tres palabras nos dan como resultado final el microrrelato. Entonces, podemos decir que basándonos en su etimología, el microrrelato es un texto breve en donde se narra una historia fingida. Si unimos esas tres palabras que tenemos en la parte superior, nos remiten a esta definición inferior, ¿no? Podemos decir que, de acuerdo a la etimología que estamos revisando, el microrrelato es un texto breve, en donde se narra una historia fingida. Vamos a ver cómo resulta esta historia. Para explicar un poco más, vamos a observar y vamos a escuchar las siguientes lecturas. El fin de la excursión. Los excursionistas gozaban del paisaje. Lucía el sol y la temperatura era templada. Algunos apacibles animales pastaban en el prado. En medio de ellos había un hombre junto a una maleta abierta y vacía. ¿Por qué no cierra la maleta?, le preguntó un excursionista entrometido. El hombre no le hizo caso, pero el excursionista volvió a insistir una y otra vez. Al final, haciendo un gesto decisivo, aquel hombre la cerró de golpe. Al mismo tiempo, la luz se fue de repente. Los excursionistas se quedaron a oscuras y muy pronto empezaron a notar cómo les faltaba el aire. De Antonio Fernández. La pregunta surge, ¿no?
Es posible que en una maleta que supuestamente está abierta, ¿no? O en todo caso cerrada después, al final de la historia, puede albergar la luz, el aire, los animales, el pasto, el prado, o inclusive las personas o la naturaleza misma. Hay mucha fantasía, ¿no? En este microrelato que acabo de leer. ¿Verdad que es un microrelato con mucha ficción? Es decir, con mucha fantasía. Vamos con otro ejemplo. El agua. El ahogado apareció a los 7 días, hinchado, azulado, tumefacto. Su madre lloró por él, le dio un buen tirón de orejas, lo mandó a la cama sin cenar y le riñó severamente por escaparse de casa sin avisar y meterse en peleas. Y ahí terminó el microrelato de Spido Freire. Es una escritora española, ¿no? Miren esa historia, ¿no? Interesante. Nos presenta un ahogado, ¿no? Nos presenta una persona que ha sufrido un hecho fatal, que se ahogó, está hinchado, está a su lado, está prácticamente muerto. Llega la madre, llora por su hijo, y luego, ¿qué hace la madre? Le jala las orejas, lo manda a la cama sin comer, le grita, ¿no? Fuertemente por haberse escapado de la casa sin avisar. ¿Tiene fantasía este microrelato? ¿Podemos asegurar que nosotros podemos sacudir las orejas a una persona que ya está muerta? ¿Verdad que no? Y entonces, ¿el microrelato solo puede contener fantasía? ¿Creen ustedes? ¿Acaso no puede narrar acercándose a la realidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿El microrelato solamente sirve para narrar cosas fantásticas, cosas irreales, cosas imaginarias que no puedan suceder en la realidad? O quizás el microrelato también tiene la posibilidad de contarnos historias que de alguna forma podemos verlas en las calles, a través de las personas, y pueden ser cercanas a la realidad. ¿Fantasía o realidad? ¿Por qué lado se inclina el microrelato? Entonces, observemos unos 3 ejemplos adicionales. Los 2 ejemplos anteriores, los 2 microrelatos anteriores, ¿no? El del ahogado, correcto, y del hombre de la maleta, ¿sí? Son fantasiosos. Pero vamos a ver estos ejemplos a continuación. Córtame el nudo, Gordiano. Ismael Godínez, lúcido aún, nota cómo su cuerpo se mece como estúpido pelele colgado del techo de la habitación y se arrepiente de haber cedido a aquel maldito arrebato. Sus manos actúan de forma autónoma, intentando detener la terrible opresión de su cuello, mientras sus pulmones luchan por tragar un poco más de aire. De pronto, un pequeño halo de luz se cuela bajo la puerta. Ismael sabe que puede llegar su salvación, pero no se atreve a moverse. Ello aceleraría más su estrangulamiento. Para llamar la atención, lanza unos gemidos sofocados. Al otro lado de la puerta, sus padres escuchan en silencio, felices de saber que Ismael por fin ha traído a casa una amiguita. De David Roas, también español. Observemos este microrelato. ¿Qué nos habla? Miren, observan la estructura, hay 2 partes, ¿verdad? Hay una primera parte en donde se describe cómo este personaje llamado Ismael ha tomado la decisión de suicidarse, ¿no? Se ha colgado, ¿no?, del techo de su habitación y de pronto le nace la inquietud de ya no matarse, sino más bien de manera automática, él quiere salvar su vida, ¿no? Luego, en el siguiente párrafo, nos damos cuenta de que Ismael, ¿no?, escucha unos pasos, escucha unos ruidos, ¿no?, debajo de su puerta. Claro, obviamente eran sus padres. Él quiere avisarles, advertirles que él está en esta situación dramática, pero no puede hacer nada. ¿Qué hacen sus padres detrás de esta puerta? Como escuchan los ruidos, ciertos gemidos dentro de la habitación de Ismael, piensan que su hijo al fin ha traído a una mujer a su casa. Entonces, esta situación puede suceder en la realidad, a diferencia, por ejemplo, del primer microrelato del hombre que abrió la maleta y que entró en él el aire, la luz, el prado, los animales, la naturaleza. Este microrelato que acabo de leerles
será similar a lo que nos cuenta, por ejemplo, Espido, ¿no? Que es del hombre ahogado, que está moratado, que está azulado, que está muerto y que de pronto llega su mamá y le jala las orejas. Hay mucha fantasía en este microrelato, ¿verdad? Que no hay tanta fantasía, ¿verdad? No hay mucho, digámoslo así, ficción. Más bien parece una historia cercana a la verdad, porque obviamente los suicidios existen. Obviamente ha habido personas que han tomado esta fatal decisión. Claro, la dosis narrativa al final de esta historia nos acerca a su característica, ¿no? Esta conclusión que hace este microrelato de David Roas, ¿no? Nos llama la atención porque le da un cambio, ¿verdad? Primero leemos y nos da pena de este hombre cómo está suicidándose y la manera de que quiere sobrevivir, pero al final ya como que nos cambia la historia tras el diálogo de estos padres que piensan que él ha traído una mujer a su casa, una amiguita, como lo llaman. Sigamos con dos ejemplos para poder diferenciar los dos primeros microrelatos de estos de aquí. Peter Pan. Cada vez que hay luna llena, yo cierro las ventanas de casa, porque el padre de Mendoza es el hombre lobo, y no quiero que se meta en mi cuarto. Es verdad, no deberían asustarme, porque el papá de Salazar es Batman, y a esas horas debería estar vigilando las calles. Pero mejor cierro la ventana, porque Merino dice que su padre es Joker, y Joker se la tiene jurada al papá de Salazar. Todos los papás de mis amigos son superhéroes o villanos famosos, menos mi padre, que insiste en que él solo vende seguros y que no me crea esas tonterías. Aunque no son tonterías, porque el otro día Gómez me dijo que su papá era Tarzán y me enseñó su cuchillo todo manchado de sangre de leopardo. A mí me gustaría que mi padre fuese alguien, pero no hay ningún héroe que use corbatas y chaquetas de cuadritos. Si yo fuera hijo de Conan, Skywalker o Spider-Man, entonces nadie volvería a pegarme en el recreo. Por eso me puse a pensar, ¿quién podría ser mi padre? Un día se quedó leyendo el periódico y lo vi todo flaco y largo en el sofá, con sus bigotes de mosquetero y sus manos pálidas, blancas, blancas como el mármol de la mesa. Entonces corrí a la cocina y saqué el hacha de cortar la carne. Por la ventana entraba la luz de la luna y los aullidos del papá de Mendoza, pero mi padre ya gritaba más fuerte y parece un pirata de verdad. Que se cuiden, Merino, Salazar y Gómez, porque ahora soy el hijo del capitán Garfio. Y ahí termina la historia. ¿Ustedes recuerdan la historia de Peter Pan? ¿Sí, no? Esta historia del niño, ¿no? Que es eterno, eternamente niño, y que lucha contra su enemigo mortal, que es el Capitán Garfio. Pero esta historia, por ejemplo, nos acerca a la realidad. ¿Cuántas veces un niño no ha sido maltratado en el colegio? No ha sido menospreciado, golpeado, insultado por otros alumnos, por otros estudiantes, ¿no? A lo que ahora actualmente se le llama como bullying. Este niño, este personaje que ustedes ven en esta historia llamada Peter Pan, tiene un padre que vende seguros de vida y que no se dedica nada más que a eso. En cambio, él en su imaginación piensa que los papás de sus amigos son superiores al de su padre. ¿Por qué? Porque son o bien héroes o bien antihéroes. Pero su padre no es ninguno de los dos. ¿Qué hace entonces el niño en su imaginación? Él piensa, bueno, si no puedo tener un héroe, puedo tener un antihéroe, pero al menos voy a tener a alguien famoso. Así que lo ve a su padre todo echado, ¿no? Leyendo el periódico, ¿sí? Trae un hacha y le corta la mano. Y listo. Al final de la historia nos sugiere de que ahora él tiene como personaje, ¿no? Su padre se ha convertido en un personaje llamado Capitán Garfio, ¿no? Entonces, esta historia, por ejemplo, a pesar de que puede contener, mejor dicho, que contiene muchas características, digamos, de personajes fantasiosos, todo esto está en la imaginación de un niño. Y un niño puede creer en esa historia.
Y puede hacer eso, puede cargar un cuchillo, puede traer un hacha, puede traer una piedra, puede traer cualquier otro elemento y puede, por ejemplo, asesinar a su padre, ¿no? ¿Se da eso en la realidad? ¿Eso sucede en la realidad? Hemos visto casos terribles, ¿no? De hijos que han maltratado a sus padres, que inclusive le han llevado a la muerte. Entonces, yo creo que esta historia, a pesar de que tiene personajes, repito, ficticios, se acerca mucho a la realidad y hace hincapié en este trauma del niño, ¿no? Que en el colegio lo paran golpeando, que lo paran pegando en la hora de recreo. Bien, tercero, la buena suerte. La mañana era sucia y medio lluviosa. Ahora daba vueltas a su café sobre el mostrador de zinc de un bar perdido en cualquier calle. La noche había sido sudorosa y larga, llena de sueños, trabados y vueltas en la cama. Y otra vez se le había metido dentro esa bruma amarga que le impedía pensar con claridad y lo convertía a sus propios ojos en la figura solitaria de una gris acuarela. La tristeza se le atrincheraba dentro y le faltaban las fuerzas para hacer frente a los días. Vencido, prematuro, propenso a morir. A través de la cristalera vio de repente a una mujer joven y bellísima. Debía de estar embarazada de 5 o 6 meses y su mirada estaba hecha de luz. Pensó por un instante que todo valdría la pena si la tuviese a su lado. Envidió con todas sus fuerzas al padre de aquella criatura que crecía en su vientre, bajo el vestido azul. La muchacha parecía caminar en busca de algo. Cuando lo vio en el interior del bar, se acercó hasta él, que sentado en lo alto del taburete, sintió un temblor en su corazón. Otra vez lo has hecho, cariño. No te tomas las pastillas que te dio el doctor para la amnesia. Te largas por ahí sin dejar aviso. Un día de estos te perderé. De Carlos Castán. ¿Qué trata esta historia? Primero nos describe de un hombre que está triste, que está melancólico, ¿sí? Que prácticamente desea morir, ¿sí? Y de pronto, detrás de una cristalera, detrás de una ventana, él observa a una mujer bellísima, dice, ¿no? Y que esta mujer bellísima parece estar embarazada de 5 o 6 meses. Y él, bueno, de alguna forma, siente envidia de poder estar al lado de una mujer como ella. Envidia a su esposo de esta mujer, sin conocerla. Luego, en el último párrafo, esta muchacha se acerca al bar, donde estaba este hombre tomando, donde estaba este hombre reflexionando acerca de su vida. Y cuando entra al bar, ¿qué hace esta mujer? Le increpa, le dice en la cara de este hombre que por qué no ha tomado las pastillas. Le dice, mi amor, cariño, ¿no? ¿Por qué no has tomado las pastillas contra la amnesia que te dio el doctor? ¿No? Entonces, esta historia se acerca a lo que sucede en la realidad. La amnesia es algo real, ¿no? Si bien no le sucede a todas las personas, algunas veces nosotros hemos perdido ciertos conocimientos, ¿no? Se nos ha ido ciertos datos. Pero en este caso, por ejemplo, nos acerca una persona que sí sufre de una amnesia severa, ¿no? Y sucede eso en la realidad, sí sucede, ¿no? Sobre todo con las personas adultas, con las personas de la tercera edad, con las personas que están en la ancianidad, ¿no? Entonces, este es un microrelato que nos acerca a la realidad. ¿Se aproxima a la realidad? Pues sí, sí se aproxima. Observemos aquí. Por los ejemplos mostrados, puedo concluir que el microrelato no solo narra historias ficticias, sino también aquellas que pueden suceder en la realidad. Es una pregunta, ¿no? Segunda pregunta. ¿Un microrelato puede entretener con su fantasía y al mismo tiempo hacernos reflexionar sobre la realidad? ¿Ustedes creen que puede mezclarse el microrelato con la fantasía y al mismo tiempo hacernos pensar y reflexionar sobre los hechos, acontecimientos que suceden en la realidad? Esta última pregunta se puede contestar a través del siguiente microrelato. Observemos otro microrelato. El baño. Era adolescente y negra.
Se llamaba Violeta. Hace aproximadamente un año, mientras cocinaba, un pequeño accidente hizo que se le derramase aceite hirviendo sobre su brazo. Cuando sus quemaduras sanaron y pudo quitar sus vendas, comprobó que la piel herida se había vuelto clara, algo arrugada por las cicatrices, pero casi blanca. Desde ese momento, no hubo para ella en el mundo nada más importante que alcanzar su empeño. Consiguió hacerse con una de esas enormes cacerolas en las que se cocina para todo un regimiento. Y llegado el día en que, como había planeado, se quedó sola en casa, se levantó temprano y estuvo vaciando en el perol los litros y litros de aceite de que había ido haciendo acopio en los últimos meses. Después encendió el fogón y esperó paciente a que borboteara. Entonces se quitó la ropa y cerró los ojos. De Carmela Greciet. Este microrelato es muy interesante y me gusta mucho porque responde a la pregunta anterior. Un microrelato puede contener fantasía y al mismo tiempo hacer una crítica a una reflexión hacia la realidad. Sí, efectivamente sí. Y no solamente el microrelato, la poesía, la novela, el cuento, cualquier otro texto teatral, ¿no? O narrativo, poético, puede o trabaja, en todo caso, la estética o la belleza de la palabra, pero también puede trabajar la conciencia social. Y este microrelato no escapa de esa característica. Entonces, ¿qué podemos decir de este microrelato? ¿Cuál es la esencia que nos transmite la autora Carmela? Hay una mujer que era negra, se llama Violeta, ¿sí? Y hace aproximadamente un año nos dice que esta mujer negra, de pronto le salta aceite, ¿no? Porque ella era una cocinera, y le salta aceite en su brazo, dice, ¿no? Y su brazo comienza a hacerse herida, pero al pasar de los días esa herida se comienza a ver, a tornar de un color blanco. Entonces esas cicatrices se ven casi blancas, dice el personaje Violeta. Y como ella no quiere ser negra, pasaron días, semanas, meses recolectando aceite y se consiguió un perol. Esos peroles que, por ejemplo, aquí en Perú lo utilizan para hacer grandes comidas, ¿no? E inclusive lo utilizan, por ejemplo, cuando fríen cuyes, ¿no? Ahí ponen varios, ¿no? Varios cuyes ahí y lo fríen, ¿no? Entonces, un perol es grande. Entonces ella consigue un perol grande y le echa un montón de aceite y comienza a hervirlo. ¿Qué creen que va a pasar con esta mujer? Quiere ser blanca, ¿verdad? Va a intentar ser blanca. Al final de la historia dice, después encendió el fogón de esa cacerola y esperó paciente a que borboteara, que el aceite comenzara a brincar. Entonces, ¿qué hace esta mujer Violeta? Se quita la ropa, cierra los ojos y nos deja en suspenso, ¿verdad? ¿Qué creemos que pueda pasar después? Que obviamente se introduce dentro de la cacerola de aceite. ¿Cuál es la intención de esta mujer? Dejar de ser negra. ¿Cuál es el tema que está abordando? Ese tema tan social que en la actualidad persiste, el racismo. ¿Sí? Entonces, por ahí entonces podemos responder esa pregunta, ¿no? El microrelato solamente habla de fantasía, ¿sí? Podría hablar de fantasía, pero, pero solamente eso, no. No, no, no. También habla de los compromisos o los problemas sociales, como por ejemplo en este caso. Finalmente, prestamos atención aquí. Dice, el microrrelato, al igual que cualquier forma literaria, esto ya lo había dicho antes yo, puede ser trabajada desde la fantasía o la realidad. Cumple el propósito de entretenernos a través de su estética, o cumple con la intención de imitar y criticar los problemas de la sociedad. Entonces, la función de la literatura en general, ¿no? O el propósito de la literatura no solamente es entretenernos, sino también de hacer una crítica a la sociedad a través del entretenimiento, a través de la belleza de la palabra.
Y el microrrelato tiene mucha belleza en sus palabras. Bien, entremos a esta segunda parte. Ya tenemos un poco la idea de qué es microrrelato, o más o menos de cómo se debería trabajar, ¿no? A través de estos ejemplos que acabamos de dar. Pero hay preguntas muy recurrentes, que son estas. La primera pregunta es, ¿existen diferentes formas de nombrar al microrrelato, o microcuento, o minicuento, o microficción, o minirrelato, o minificción, o ficción mínima, o hiperbrevedades, o historia mínimas, y se va prolongando toda una lista de nombres que se le atribuye al microrrelato? Es verdad, el microrrelato no solamente tiene un solo nombre, ¿no? Se le puede caracterizar, o en todo caso se le puede nombrar de diferentes maneras. Algunos dicen que es un microcuento, otros que es una microficción, otros que son historias mínimas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una de las preguntas vitales que siempre recurren a hacer el público. Otra de las preguntas es la siguiente. ¿El microrrelato es un nuevo género literario? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son los 3 géneros literarios conocidos? El género dramático, el narrativo y el lírico, ¿verdad? ¿Y el microrrelato será un nuevo género literario? ¿Será un cuarto género literario? ¿Narrativo? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos. La siguiente. ¿El microrrelato tiene una estructura definida? Es decir, tiene un inicio, tiene un desarrollo de las acciones y tiene un desenlace. ¿Ustedes qué creen? ¿Consideran que el microrrelato tendrá una estructura definida? Es una pregunta recurrente. Siguiente, ¿dónde nació el microrrelato? ¿Alguien sabe dónde nació el microrrelato? ¿Nació en la China? ¿Nació en Estados Unidos? ¿No? ¿Nació en el continente europeo? ¿No? ¿Nació en Perú? Quizás. ¿Tiene una extensión el microrrelato? Es decir, ¿un microrrelato tiene que tener 300 palabras? ¿Un microrrelato tiene que tener entre 200 y 250 palabras? ¿Un microrrelato puede caber en una página? ¿Así? ¿Debe caber solamente en una página? ¿En una cara? ¿O en 2 caras? ¿Cuál es la extensión del microrrelato? Es una pregunta también muy recurrente. Penúltima pregunta. ¿El microrrelato es un chiste? ¿Es un poema en prosa? ¿Es un cuento chiquitito? ¿Es un aforismo? ¿Un acertijo? ¿Una parábola? ¿Un haiku? ¿Es un poema pequeñito? ¿Qué es el microrrelato? Es una pregunta también que es discutible. Y por último, ¿qué características tiene el microrrelato? Miren, hay un montón de preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 preguntas que son recurrentes, que si ustedes buscan en internet, buscan en YouTube, buscan en cualquier fuente, ¿no? Y van a consultar para saber qué es el microrrelato, siempre estas preguntas son, digamos, reiterativas. Siempre se presentan estas preguntas. Y claro, existen gente académica, gente conocedora, estudiosa, que profundiza en la teoría del microrrelato, que busca indaga sobre cuáles son sus orígenes, sobre la clasificación del microrrelato, si ese término es válido o si es preferible utilizar otra palabra, ¿sí? Si la extensión debe ser en una página o la mitad de una página o en unas líneas nada más. Entonces, estas preguntas recurrentes en este punto 2 son muy discutibles y se han abordado a lo largo de los años. Seguimos. Si tienen de repente alguna pregunta, al final quizás pueden ustedes anotarlo ahí en su cuaderno y me pueden hacer una pregunta de lo que vamos revisando aquí. Bueno, yo no les voy a explicar pues en este tiempo todas estas preguntas porque necesitaríamos más sesiones de aprendizaje o más Zoom para poder explicar cada punto, ¿no? Sin embargo, lo que sí me voy a centrar es en las características, porque a través de ellas podemos nosotros crear una historia, crear nuestro propio microrrelato, que ese es el propósito del taller.
Vamos a respondernos otra vez con ejemplos, ¿sí? Miren este texto. El sueño de la mariposa. Yo, Xuanzi, soñé que era una mariposa feliz. Luego desperté. Ahora no sé si soy un hombre que soñó que era una mariposa o si soy una mariposa que está soñando que es un hombre. Terminó la historia. Este texto que ha existido hace 2300 años sigue presente en la actualidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Es un microrrelato esto? ¿Tiene características de microrrelato conforme hemos visto anteriormente? Podría ser, ¿verdad? Vayamos con el siguiente ejemplo. El amor. Escuchen, para todos los enamorados. Un estudiante alemán va una noche a un baile. En él descubre a una joven muy bella, de cabellos muy oscuros, de tez muy pálida. En torno a su largo cuello, una delgada cinta negra con un nudito. El estudiante baila toda la noche con ella. Al amanecer, la lleva a su buhardilla. Cuando comienza a desnudarla, la joven le dice, implorándole, que no le quite la cinta que lleve en torno al cuello. La tiene completamente desnuda en sus brazos con su cintita puesta. Se aman y después se duermen. Cuando el estudiante se despierta, mira, colocado sobre el almohadón blanco, el rostro dormido de la joven que sigue llevando su cinta negra en torno al cuello. Con gesto preciso, deshace el nudo y la cabeza de la joven rueda por la tierra. De Costas Axelos. Y terminó la historia. ¿De qué trata esta historia? Vamos a sintetizarlo en la siguiente diapositiva. Pero brevemente aquí, un estudiante alemán se enamora de una mujer. ¿Sí? Esta mujer tiene una cinta delgada negra aquí, a la altura de su cuello. Entonces ambos se acercan y comienzan a bailar y pasan una noche bonita, ¿sí? Y él la invita a que vayan a su cama, a su cuarto, ¿no? Para que tengan intimidad. Se consume la intimidad y de pronto la mujer, claro, es reacia, ¿no? Le advierte que no quiere que le saque esta cinta negra. Bueno, el hombre normal, no hay problema, pero cuando amanece, ¿no? Cuando pasa las horas, el joven siente la curiosidad de saber qué tiene aquí, en el cuello de la dama. Así que dice que le saca el nudo, ¿no? Desata el nudo. ¿Y qué pasa? La cabeza, ¿de quién? De la dama, de la mujer, comienza a rodar por la tierra. Entonces, ¿tiene mucha fantasía? Sí, sí es cierto, tiene fantasía. Como observarás, ambos microrrelatos tienen una regular estructura, ¿verdad? Tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Por ejemplo, el microtexto 1 de la mariposa, del hombre que soñaba que era una mariposa y después se pregunta, no sé si soy una mariposa convertida en hombre o si soy un hombre convertido en mariposa. Tiene una estructura, ¿verdad? ¿Por qué? Miren esto. Inicio, Xuanzin sueña que es una mariposa feliz. Esa es la primera acción, ¿verdad? Esa es la introducción del texto. El nudo, o el desarrollo de la historia, nos dice que de pronto despierta. Y por último, el desenlace. Ahora no sabe si es hombre o mariposa. Entonces, en el primer microrrelato que hemos leído del sueño de la mariposa, ¿sí? Se presenta esta característica que lo tiene todo texto narrativo. Inicio, nudo y desenlace. ¿Correcto? ¿Sí? Igual sucede con el texto de esta mujer que lleva la cinta negra. Hay un inicio. El estudiante alemán conoce a la joven y baila con ella toda la noche. Hay un nudo. Ambos consumen su amor. Él desnudo y ella semidesnuda. Tiene una cinta negra atada al cuello. Y por último, el desenlace. El joven desata el nudo de la cinta negra. Y los resultados ya sabemos cuál es. Rueda la cabeza de esta mujer.
En estos dos microrelatos tenemos la característica esencial que tiene todo texto narrativo, que es la estructura regular de inicio, nudo y desenlace. Pero, ¿qué sucede con estos microrelatos? Miren ahora estos. A ver, cuento de horror. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Juan José Arriola, este mexicano. La pregunta es evidente. ¿Dónde está el inicio? ¿Dónde está el desarrollo de la historia? ¿Y dónde está el final de la historia? ¿Tiene la estructura regular de inicio, nudo y desenlace? Y si lo tiene, ¿es evidente? ¿Lo podemos notar a simple vista? La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones, nos dice Juan José Arreola. ¿Sí? Es un texto, miren, de 2 líneas, ¿no? Y a través de ese texto, de este microrelato, nos está contando una historia del autor. Nos está contando de que él, ¿no? Como personaje, ha amado a una mujer que ahora ya murió, que ya está muerta, que murió, que lamentablemente no está a su lado. Pero aún así, esta mujer no deja de aparecerse dentro de sí, dentro del hombre que ha perdido a esta mujer, ¿no? Ella es un fantasma dentro de su mente, ¿no? Entonces, a este microrelato le titula como cuento de horror, ¿no? Miren este otro microrelato, El dinosaurio, que es el más conocido. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Listo, terminó el microrelato. Adiós. Nos vemos. Imagínense ese microrelato en una línea. ¿Alguien puede escribir un texto tan breve como este? Observen, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Nos preguntamos, ¿quién despertó? Nos preguntaríamos, ¿el dinosaurio estaba allí o la persona que se despertó estaba allí? ¿No? ¿Quién llegó primero? ¿Quién se llegó después? ¿Qué sucede en esta historia? Y vuelvo a repetir la pregunta anterior, ¿no? ¿Tiene la estructura de inicio, nudo y desenlace? ¿Ustedes creen que pueden decirme, profesor, Ricardo, aquí cuando despertó, por ejemplo, profesor, ahí es el inicio, el dinosaurio, esa parte del dinosaurio, ¿no? Yo lo encierro y digo que esto es mi desarrollo de la historia y cuando dice todavía estaba allí ya es el final. ¿Ustedes creen que podríamos estructurar inicio, nudo y desenlace en esta sola línea de microrrelato? Es complicado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si les muestro este siguiente microrrelato? El emigrante. ¿Olvida usted algo? Ojalá. Luis Felipe Lomelí. 1, 2, 3, 4. Miren, ve, cuenten. Cuenten el microrrelato. 4 palabras. ¿Olvida usted algo? Ojalá. Terminó el microrrelato. No les explico este microrrelato porque lo vamos a ver a través de las características y ahí lo voy a explicar. De qué más o menos podría tratar. Que inclusive ustedes, si son muy observadores, el título nos acerca a la historia. El emigrante. Que ustedes saben quién es un emigrante. Vayan pensando en eso para poder explicarlo más adelante. Este último microrrelato, ¿cómo se titula? El fantasma. Y ya está, se acabó la historia. Es de Guillermo Samperio. Se acabó la historia. Este es un microrrelato. Tiene solamente el título, el fantasma, y en la parte del cuerpo donde debería estar el texto no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque obviamente es un fantasma. Y esa es una invención, el microrrelato muchas veces es lúdico. ¿Qué significa eso? Que juega mucho con las palabras, con los títulos, con las formas. Y este es el caso del microrrelato de Guillermo Samperio, que solamente las únicas palabras, el único texto que existe es el título, El fantasma. Y se acabó la historia. Ahora, vuelvo a preguntar. A través de este microrrelato ustedes me dirán, profesor,
¿Puedo señalar aquí el inicio, el nudo y el desenlace de la historia? A ver, háganlo. Les invito. Les doy 100 soles para ver quién me dice dónde está el inicio, el nudo y el desenlace de toda esta historia llamada El Fantasma. Es un poco complejo, es bastante complejo y muy complicado. ¿Te diste cuenta que no tiene una estructura convencional estos tres últimos microrelatos que hemos leído? ¿Dónde está el inicio? ¿Dónde está el nudo? ¿Dónde está el desenlace? No lo vamos a encontrar, ¿sí? Nos acercamos al tercer punto, algunas definiciones del microrelato. Cuando hablamos del microrelato nos referimos a un texto literario en prosa, articulado en torno a dos principios básicos, la hiperbrevedad y la narratividad, ¿sí? Esto nos dice Irene Andrés Suárez. En la siguiente definición dice, la que más me gusta, y presten atención, dice lo siguiente: si parecen un chiste, es un chiste. Si parece un aforismo, es un aforismo. Si uno no sabe bien lo que es, probablemente sea un microrelato. Nos dice la argentina Ana María Echua. Explico un poquito esto. Ana María Echua es una de las escritoras importantes del género de la microficción. Tiene libros publicados y es también teórica del microrelato. ¿Sí? Esta argentina nos dice pues en un evento, ¿no? En un congreso que se realizó en Lima, que si es chiste, si tiene la forma de un chiste, es un chiste, ¿no? Si tiene la forma de un aforismo, es decir, de un pensamiento reflexivo, ¿no? Será un pensamiento reflexivo. Pero si uno lee un microrelato y no sabe si es un chiste, si es un poema, si es un aforismo, si es una parábola, entonces probablemente eso sea microrelato. Porque el microrelato no tiene mucho, digamos, no se deja mucho explicar. El microrelato es un poco enigmático, ¿no? Es complejo. Y por último leo la definición de Raúl Brasca, que nos dice que el microrrelato es una forma breve, que posee suficiencia narrativa y cuyas principales características son la concisión y la intensidad expresiva. Bueno, he considerado estas tres definiciones para acercarnos de manera teórica a cómo algunos estudiosos y escritores del microrrelato tratan de definir a esta brevedad. Continuamos. Ahora, esta es una definición personal, ¿no? Y les comparto con ustedes. Esto ya es mi definición. Considero que el microrrelato se justifica en la continuidad del lector. Es decir, el lector se convierte en co-creador de lo que se dice o narra. Por lo tanto, muchas veces se exige un lector hábil e inteligente. Me dejo explicar, ¿no? El microrrelato se justifica en la continuidad del lector. ¿Por qué? Si ustedes se han dado cuenta, cuando yo he leído los microrelatos anteriores, ustedes habrán quedado al final de la historia como que pensando qué es lo que dijo. Un momento, voy a releer otra vez la historia o voy a esperar que el profesor Ricardo me pueda explicar de qué trata esta historia, porque no lo entiendo, porque no se me hace tan fácil comprenderlo. Y eso es cierto, porque el microrelato, repito, es complejo para su entendimiento. Entonces, ¿por qué se justifica la continuidad del lector el microrrelato? Porque el microrrelato necesita de una persona que al leerlo lo entienda, lo investigue, ¿no? Que piense y reflexione sobre lo que quiso decirnos el autor del microrrelato, ¿sí? Por lo tanto, se le exige mucho a los lectores a que sean muy hábiles mentalmente para que puedan descubrir cuál es la intención o el propósito del texto breve. Por último, el microrrelato se define como un texto literario breve, ¿no? Miren, esta es una definición que he llegado yo, que prácticamente la mayoría lo dice, pero bueno, está en mis propias palabras, ¿no? Por último, el microrrelato se define como un texto literario breve en el cual se narra una historia ficcional, ¿no? Ficticia, cuya tensión narrativa afecta al lector. ¿Y por qué creen ustedes que he colocado de color rojo el verbo afecta? Porque esa es la intención de un microrrelato: afectar, conmover, persuadir, irrumpir
en la mente del lector, ¿sí? Entonces, un microrrelato es un buen microrrelato cuando afecta, ¿no? Cuando afecta la mente del lector, cuando al final, cuando el lector termina de leer el microrrelato, ¿sí? Termina de leer el microrrelato, ¿qué hace? Se queda pensando, se queda imaginándose de qué trató este hombre, esta mujer, qué quiso darme a entender, tengo que revisar otra vez, ¿no? Entonces, esto es una definición breve a lo que sería el microrrelato. Vamos con las características, que esto nos interesa. 4 características importantes, ¿no? La brevedad y la hiperbrevedad. Ustedes se habrán dado cuenta, ¿verdad? Los textos anteriores, por ejemplo, son breves, son de 10 líneas, y en algunos casos han visto que es de una línea, de 2 líneas, e inclusive el fantasma de Guillermo Samperio no tiene texto, tiene solamente título, El fantasma. Entonces, la brevedad o la hiperbrevedad tiene que ver con el microrrelato. Y no me refiero a una cantidad precisa de palabras. Recuerden que el microrrelato no tiene una extensión. Simplemente son palabras precisas para contar una historia. Segunda característica, la narratividad. Debe contarnos una historia, ¿no? Y esta historia obviamente tiene que contener un tiempo, tiene que contener personajes, tiene que contener un escenario y tiene que contener una acción. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se le llama o por qué se le atribuye la narratividad como una característica al microrrelato? Porque nos debe contar una historia que involucre estas subcaracterísticas. Tercera característica, ficcionalidad. Y eso lo hemos visto desde el inicio, ¿verdad? ¿Qué es la ficción? Nos dice que etimológicamente tiene que ver con lo fingido. ¿Qué es lo fingido? Es cuando uno miente, ¿sí? Entonces la ficcionalidad narrativa, en este caso, es una mímesis de la realidad. ¿Qué es mímesis? Mímesis es imitación, es una imitación de la realidad. Cuando hablamos de que el microrrelato tiene por característica la ficcionalidad, es porque va a imitar, ¿no? Porque va a acercarse a la realidad. ¿Se acuerdan de ese texto de la mujer negra llamada Violeta, ¿no? Que le salpica un poco de aceite y ve que se convierte en blanca, ¿no? Su piel se convierte en blanco, ¿no? Y luego se baña en aceite, ¿no? Entonces ahí habla un tema muy fuerte que es del racismo, ¿sí? Entonces, ¿hay ficcionalidad? Sí lo hay, porque trata de imitar a la realidad bajo esta problemática social del racismo. Y por última característica es la sugerencia. Todo microrrelato es sugerente. ¿Qué significa sugerencia? Nos da migajas de pan, ¿no? Migajitas así de pan, de bizcocho, de lo que ustedes coman, ¿no? Te da partecitas, ¿sí? Para que tú vayas descubriendo luego cuál será el final de la historia, o, cuál será, o qué pasará después de la historia, que es lo más interesante. Entonces, una de las características del microrrelato es también ser sugerentes. ¿Por qué? Porque un 50% lo da el texto y otro 50% lo complementa el lector a través de su pensamiento, a través de su reflexión, a través de su relectura. Ahora entramos a lo que nos gusta, ¿no? Nos interesa en todo caso. Estrategias o técnicas para su producción, ¿sí? Solamente he considerado 3, hay varias, ¿no? Hay técnicas, hay varias características, ¿no? Pero por el tiempo quizás no nos va a dar, así que nos vamos a centrar en 3, básicamente. Y es más, nos vamos a centrar en una, para poder tomar esa característica o esa técnica prestada para producir un microrrelato. 1. Supresión y transformación de la parte final de un microrrelato. ¿Cómo yo comienzo a trabajar un microrrelato si en principio desconozco de este texto narrativo breve? Ustedes quizás es la primera vez que escuchen hablar del microrrelato. ¿Cómo yo intento crear una historia breve? ¿Sí? Simple, toma un microrrelato, busca en internet, busca en algunos libros, en lo que sea, busca un referente, un escritor que haya publicado libros de microrrelatos y toma un microrrelato de él. Y simplemente elimina la parte final, la mitad, el último párrafo, las 2 últimas líneas. Elimínalo, suprímelo. Y tú trata de continuar la historia. Es decir, tú
vas a volver a contar un final alternativo. Entonces vas a suprimir y vas a transformar el final de un microrrelato que ya es conocido. Por ejemplo, este. Les leo. Esto va dedicado para ustedes que son estudiantes, ¿ah? Que ustedes, para que respeten un poco más a su docente, a su profesor, a su maestro. Escuchen. Crímenes ejemplares. Soy maestro. Hace 10 años que soy maestro de la escuela de primaria de Tenancingo, SAC. Han pasado muchos niños por los pupitres de mi escuela. Creo que soy un buen maestro. Lo creía hasta que salió Panchito Contreras. No me hacía ningún caso, ni aprendía absolutamente nada, porque no quería. Ninguno de los castigos surtía efecto, ni los morales, ni los corporales. Me miraba insolente, lo rogué, le pegué. ¿Y ahí qué he hecho yo? He suprimido la parte final de la historia de este autor, Max Au. Ustedes, me gustaría escuchar de repente a alguien que me diga qué creen que puede pasar después de esta última frase. Nos encontramos ante un maestro que ya tiene 10 años trabajando, ¿sí? Sí, los niños, no, bueno, parece ser que le hacen caso, pero hay uno especialmente llamado Panchito Contreras que nunca le hace caso. ¿Y qué hace este maestro? Le ha pegado, ¿no? Le ha agredido moralmente, ¿verdad? Ha hecho mil maneras para poder controlarlo. Pero ¿qué hace este muchacho? Lo mira insolente, ¿no? Malcriado. Dice que le rogó, le pidió que por favor le haga caso. Inclusive le pegó. Ahora me gustaría escuchar a ustedes qué creen que podría pasar al final de esta historia. ¿Cómo lo interpretan al final de esta historia? A ver, alguien de repente que pueda activar su micrófono. A ver, sí. Darling, creo que estoy viendo. Sí, ¿puedes activar el micrófono? A ver. Yo pienso que el profesor se arrepiente de la acción que había hecho por haberle pegado al niño, porque no es justo que tampoco le peguen a ningún niño, por medio de que eso ya es agresividad. Y empieza el niño a mejorar en sus estudios, porque creo que ese niño es un poco malcriado y mimado. Pensaría mejor que el niño cambie de actitud y esas actividades por medio de una reflexión. Es lo que yo pienso. Claro, es una alternativa, es una alternativa. Eh, Perfecto, te entendí bien. El maestro llega a comprender la situación del niño. Quizás el niño sufre una tensión, un problema en casa, y por eso es que se muestra malcriado con él. Y es posible que de repente el maestro perdone esa actitud del niño que es como dice aquí el texto, es arrogante, ¿no? Es Contreras, como dice su apellido, ¿sí? Y por último lo llega a perdonar y que todo termine bien, ¿no? Pero ¿qué les pasa? ¿Qué pasa si les digo que no es así como termina la historia? Soy maestro. Hace 10 años que soy maestro de la escuela de primaria de Tenancingo, SAC. Han pasado muchos niños por los pupitres de mi escuela. Creo que soy buen maestro. Lo creía hasta que salió Panchito Contreras. No me hacía ningún caso, ni aprendí absolutamente nada, porque no quería. Ninguno de los castigos surtía efecto, ni los morales, ni los corporales. Me miraba insolente. Lo rogué, le pegué. No hubo modo. Los demás niños empezaron a reírse de mí. Perdí toda autoridad, el sueño, el apetito, hasta que un día ya no lo pude aguantar y para que sirviera de precedente, lo colgué del árbol del patio. Y terminó la historia. ¿Ustedes creen que, ¿Ustedes creen que los maestros actualmente harían algo así? Imagínense un Pachito Contreras en su aula, nunca falta uno, ¿no? Uno que sea tan, digamos, inquieto, tan alborotado, y que el profesor, ¿qué hace? Simplemente, ¿sabes qué? No me haces caso a lo que yo digo, así que ven para aquí, te llevo al patio del colegio y te cuelgo, para que sirvas como un precedente, ¿no? Como un antecedente de que a mí se me respeta como autoridad, ¿no? Como docente, como maestro.
¿Un maestro haría algo así similar? Es complicado, ¿no? Entonces, lo que hizo su compañera Darlene, ¿no? Vilches, es correcto, ¿no? Nos estaba ofreciendo una alternativa, ¿no? De final a esta historia de Max Au. Sin embargo, este autor, ¿sí? Nos da otra perspectiva, ¿no? En este microrelato. Continuamos. El anterior microrelato, como muchos, admiten el cambio sorpresivo al final de la historia. Ese llamado vuelta de tuerca. ¿Sí? Ustedes observarán, ¿no? El microrelato anterior, este de aquí, del maestro y del Pachito Contreras. Por ejemplo, Darling no pensaría que ha terminado la historia de este modo. Ella pensó que iba a terminar pues algo más aleccionador, más tranquilizador para ambas partes, tanto para el maestro como para el estudiante. Y sin embargo, ¿qué pasó? Max Au nos da una vuelta de tuerca, nos cambia rápidamente la situación y en vez de parecer que todo va a calmarse, al contrario, sigue la situación más violenta al final de la historia. Entonces, eso se le llama vuelta de tuerca. Bueno, algunos lo definen así, lo caracterizan así, pero eso tiene que ver con esta supresión, ¿no? Esta supresión y transformación de la parte final del microrelato, como una estrategia de poder crear nosotros y poder, digamos, impulsar nuestra creatividad. Pero aquí hay algo que está entre paréntesis. Obsérvenlo. ¿Qué dice? Pero hay que usarlo inteligentemente y no abusar de él. ¿Abusar de qué? De la vuelta de tuerca. ¿Qué es la vuelta de tuerca? Un cambio sorpresivo al final de la historia. Sucede que hay muchos microrelatos que tienen esa tendencia de que escriben una historia y que al final de la historia, por ejemplo, te hace este cambio y prácticamente te cambia toda la historia, desde el inicio hasta el final. Es una transformación. En algunos casos funciona perfectamente, pero ¿qué pasa con aquellos, por ejemplo, escritores nobles o aquellas personas que deciden escribir microrelatos y quieren utilizar esta estrategia de la vuelta de tuerca, del cambio sorpresivo al final de la historia? Por ejemplo, yo puedo decir que alguien en la cocina me hizo llorar profundamente, ¿no? Me hizo llorar profundamente, no aguanté, desesperado, boté mis lágrimas y me tiré al suelo y no aguantaba más. ¿Qué creen que estaría yo haciendo en una cocina y que me hace llorar? ¿Qué podría hacerme llorar en una cocina? La cebolla, ¿no? Imagínense que yo creo un microrelato de que estoy triste, estoy melancólico, que estoy llorando en mi cocina, ¿sí? Prácticamente el final ya yo lo podría anticipar y decir, ah, bueno, hasta ahí nomás, no me cuentes el final porque yo ya sé que quien te hizo llorar en la cocina podría ser fácilmente una cebolla. Entonces, en algunos casos hay que utilizar inteligentemente el final sorpresivo. Segunda estrategia, el uso de la intertextualidad, ¿sí? Y esta es una característica muy importante. Revisemos a través de estos microrelatos. Les leo. Y estos microrelatos son muy buenos, me gustan mucho porque vamos a explicarlo, ¿ya? Mira, dice El origen del mito, de Manuel Moyano. Ejerciendo de médico en las tierras del norte, fui reclamado cierta noche de tormenta para atender un parto. En aquel lugar dejado de la providencia se han visto muchas cosas extrañas y no me sorprendió que el recién nacido tuviera cabeza de becerro. Recomendé ahogarlo con un almohadón, pero a los padres le faltó valor. El varón creció y mucho tiempo después, habiendo ya cumplido los 15 años, vino a visitarme. Me llamaba buen doctor, pero había en sus palabras un velo de amarga ironía. Yo no podía apartar la vista de sus astas de toro. He sabido por mis padres que usted les aconsejó matarme, dijo. Así es, respondí con todo el aplomo de que fui capaz, pues temía que su propósito fuera vengarse por ello.
Debieron hacerle caso. Fue lo único que le oí mugir mientras abandonaba mi consulta. Luego supe que, antes de venir a verme, había corneado a sus progenitores hasta la muerte. También me dijeron que huyó al monte y que allí construyó una casa de largas e intrincadas galerías para recluirse en su interior. Pero esa es otra historia. Y termina el microrelato. Este microrelato, llamado El origen del mito, se refiere a una historia ya conocida anteriormente, al mito del Minotauro, ¿sí? De este hombre que es mitad hombre, disculpen, de este personaje que es mitad hombre y mitad, pues, toro, ¿no? O becerro, como dice aquí la historia. Esta historia ya existió, ¿sí? Esa leyenda o ese mito, ¿no? Del Minotauro ya ha existido. Sin embargo, ¿qué hace Manuel Moyano? Coge esta historia ya conocida de este personaje, mitad hombre, mitad becerro, y la incluye dentro de esta nueva historia y le da un cambio, una transformación, lo moderniza. Miren este siguiente ejemplo. Hilo dental. Abra la boca, dice el dentista. Eso es un poco más. Esto le va a molestar un poco, pero procure no moverse. Así, muy bien. El torno gira y gira sobre el diente hasta que un delgado hilo distrae al dentista, que se desvía 1 milímetro de su objetivo. Y 1 milímetro en una boca es la distancia que separa el diente de la lengua. Ariadna da un salto y dice palabrotas e insultos. Lo siento, dice el doctor, pero he visto la punta de un hilo blanco que sale desde su garganta. Este hombre está loco, piensa la chica. No piense que estoy loco, dice el dentista. Compruébelo usted misma. Las manos del doctor tiran, y la chica puede ver y sentir cómo la punta del hilo sale del exterior. Es blanco y no demasiado grueso. Le hace cosquillas en el fondo de la garganta. El dentista sigue tirando y los dos parecen asustados. La chica va sintiendo el habitual abandono de las fuerzas que se producen como reacción a las situaciones inesperadas. Más hilo, cada vez más hilo que el dentista va depositando en sus pies. Cuando el hilo se acaba, el dentista acerca el oído a la boca y siente un escalofrío. Se escucha el mugido de la bestia que se acerca lentamente, dispuesta a salir del encierro. Y terminó la historia. Federico Fuentes Guzmán nos relata una historia también ya conocida. Estas dos historias que les acabo de leer tienen, digamos, la similitud de que utilizan la intertextualidad. Es decir, utilizan una historia o personajes ya conocidos, ¿no? Para poder recrear una nueva historia. Esta historia que acabo de contarles es el hilo de Ariadna, ¿no? Este hilo de esta mujer, ¿no? ¿Sí? Que tira en un laberinto para poder salirse, ¿no? O escaparse del Minotauro, ¿no? Y en este caso, el dentista dice que tiró ese hilo de la boca de la mujer, ¿sí? Y al final, dice, se escuchó un mugido dentro de la boca de la mujer. Y parece ser que de la boca de esta mujer va a salir una bestia, este Minotauro, ¿no? Que parece ser que guarda mucha relación con el microrelato anterior, ¿verdad? Que también habló de este Minotauro que había asesinado a sus padres y que le agradeció al doctor. Bien. Siguiente microrelato, que es más breve. Cláusula 3. Soy un Adán que sueña con el paraíso, pero siempre me despierto con las costillas intactas. De Juan José Arriola. Miren, 2 líneas. Soy un Adán que sueña con el paraíso, pero siempre me despierto con las costillas intactas. La pregunta es, ¿saben a quién se refiere con Adán? ¿Ustedes? ¿Quién es Adán? Adán y Eva. Lógico, ¿verdad? Sí, son los hijos de Dios de la Biblia. Ahí Claro, creo que está. claro, Adán es un personaje bíblico.
Y cuando se hace mención a las costillas intactas, bueno, la Biblia nos dice que de la costilla de Adán surge la mujer. ¿Qué hace este autor Juan José Arreola? Toma prestado estos personajes universales ya conocidos, como Adán, ¿no? Y recrea una nueva historia. Nos dice aquí que Adán soñaba con un paraíso, dice, ¿no? Con un lugar hermosísimo. Pero siempre me despierto, dice, ¿no? Adán siempre se despierta, es un sueño ese paraíso para él, porque se despierta con sus costillas intactas, dice, ¿no? Sus costillas siguen en el mismo lugar, no hay un hueco. ¿Qué nos quiere dar a entender este autor? De que este personaje llamado Adán quisiera tener una mujer, quisiera amanecer o estar al lado de alguien, de una mujer, pero lamentablemente no es así. ¿Qué hace, repito, Juan José Arreola? Toma prestado una historia ya conocida, un personaje ya conocido, como el personaje bíblico de Adán, como las costillas de donde nació la mujer, que eso se encuentra en la Biblia, ¿no? Y toma esa referencia para crear una nueva historia. Y aquí otro, miren, otro caso de Adán y Eva. Igual, parecido, similar. Eva, recién nacida, estaba reclinada sobre Adán debajo de un árbol, porque llovía. El hombre, tan joven, dejaba correr las gotas por sus mejillas imberbes. Cerca de ellos, el agua se había ido depositando en una pequeña depresión de la tierra. Eva lo descubrió de pronto y dijo, ¡mira! Miramos juntos, y ella vio su propio rostro reflejado. Pero como aún no se reconocía y amaba ya tanto al hombre, añadió maravillada, eres tú. Y se acabó la historia de José María Sánchez Silva. También utiliza personajes ya conocidos, Adán y Eva. Claro, la historia es diferente. Mientras que en el anterior Adán sentía la necesidad de estar al lado de una mujer, en esta historia ya existe la mujer, Eva. Pero Eva se ve bajo el reflejo de un charco de agua, ¿sí? ¿Correcto? Y ella no puede observarse a sí misma, más bien lo que observa en ese reflejo es al hombre, ¿no? Parece ser que es un texto que trabaja esto de, de cómo se minimiza, por ejemplo, la mujer, ¿no? Y tiene que ver un poco con este problema social, ¿no? Del feminismo, ¿no? De la lucha, de la reivindicación de la mujer, ¿no? ¿Correcto? Entonces, parece ser que aquí en este microrelato la mujer sigue estando, digamos, debajo del hombre, ¿no? ¿Sí? Porque al final ella dice, eres tú, ¿no? O sea, ella misma no se ve inclusive en el reflejo de esta agua, sino ve al hombre que lo acompaña. Entonces, parece ser que trata de ese problema social, ¿no? De que el hombre es superior y la mujer es inferior, algo así. Bueno, este es otro microrelato que prácticamente necesita pues, como hemos visto anteriormente, de un lector más preparado, un lector que sea conocedor, ¿no? Este microrelato se llama 100, dice, al despertar, Augusto Monterroso se había convertido en un dinosaurio. Te noto mala cara, le dijo Gregorio Samsa, que también estaba en la cocina, de José María Merino. Esto podríamos interpretarlo fácilmente, pero tendrían que ustedes haber leído, o al menos conocer, quién es Augusto Monterroso, quién es Gregorio Samsa. Augusto Monterroso ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? En el microrelato llamado El dinosaurio, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Se acuerdan de ese microrelato en una sola línea? ¿Sí? Que estuvo al inicio. Entonces, ese autor, llamado Augusto Monterroso, es utilizado como personaje en esta historia de José María Merino. ¿Y quién es Gregorio Samsa, profesor? Gregorio Samsa es ese insecto, o cucaracha, como quieran llamarlo, dentro de la novela corta Metamorfosis, de Franz Kafka. Entonces, ¿qué hace este autor, José María Merino? Ha utilizado al autor Augusto Monterroso, al escritor, y ha utilizado a Gregorio Samsa como un personaje de una historia ya conocida, y también al dinosaurio de este Augusto Monterroso de su historia. Entonces ha mezclado al escritor, que sí existe en la realidad, bueno, que ya murió, Augusto Monterroso, y lo ha mezclado con el dinosaurio, que es un personaje de su microrelato, y ha mezclado también con Gregorio Samsa, que es un personaje de otra historia, ¿sí? Pero repito, para esto necesitamos de un lector que sea, pues,
que conozca en todo caso estas historias, ¿no? Que sea muy, muy reflexivo. Finalmente, los microrrelatos pueden recorrer historias ya conocidas, ¿verdad? A personajes universales de la literatura, con la finalidad de reinventarlas desde otras perspectivas, ¿no? Y es lo que sucede con estos últimos microrrelatos. Por último, la elipsis narrativa. Con esto terminamos. ¿Se acuerdan que al inicio les dije, luego explicaré este microrrelato llamado El Emigrante? ¿Olvida usted algo? Ojalá. ¿Alguien me puede decir qué significa emigrante? ¿O qué es inmigrante? ¿Tienen algún conocimiento? ¿Tienen alguna noción o alguna idea de lo que significaría la palabra emigrante? ¿Hay alguien que me pueda responder? El texto dice, ¿no? El emigrante. ¿Olvida usted algo? Ojalá, ¿no? Y nada más. Ahí se acaba la historia de Luis Felipe Lomelí. ¿Sí? ¿Qué es el emigrante? ¿Qué significa? Dime. Sí, te escucho. Yo creo que puede ser un viajero. Un viajero. Un inmigrante es un viajero. ¿Sí? Sí, creo que sí, está cercano a la definición. Un inmigrante es una persona pues que viaja a otro país, ¿sí? Una persona viajera. Claro, Briana, dime. Una persona que es viajera. Y Una viaja persona mucho. que viaja mucho, que de repente por X motivos ha decidido salir de su tierra, ¿verdad? ¿No? Muchos de nosotros tenemos a un familiar de repente que no está en Perú, que está de repente en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mis padres no están aquí, están en Europa, trabajan allá, ¿no? Y este microrelato es especial. ¿Por qué? Darlene creo que quiere decirme algo, ¿sí? Profesor, creo que ya lo comprendí. A ver. El título del emigrante, los inmigrantes son viajeros que emigran de un sitio a otro. Entonces, olvidaste algo, ojalá. Entonces significa que el emigrante quiere volver a su tierra natal, ¿no es cierto? Por algo o por alguien. Creo que Por hasta ahí lo he algo, comprendido. exacto. Mira, qué bien que hayas participado porque es precisamente lo que iba a decir yo. Miren, Darlene acaba de acertar a una interpretación que es recurrente en todos los análisis de este microrelato. Olvida usted algo, ojalá. ¿Y quién no quisiera regresar a su país, no? ¿Quién no quisiera regresar por algo, como dice Darling, o por alguien, que sería lo más triste, ¿no? Por ejemplo, mis padres están lejos por muchos años. Les he visto, claro, vienen cada año, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, cuando están lejos, ellos quisieran estar aquí en Perú, quisieran estar en su tierra, quisieran comer aquí sus ceviches, su ticucho, su pollo a la brasa, ¿no? Abrazar a su hijo, abrazarme a mí, a mi hermana, a mi familia, etc. ¿No? Entonces, es cierto lo que dice Darling, cuando el título de Luis Felipe Lomelí nos sugiere toda esa historia que se reduce a estas 4 palabras. ¿Olvida usted algo? Ojalá. Entonces, ¿el título tiene que ver mucho con el microrrelato? Sí, ¿verdad? Porque en este caso, por ejemplo, el microrrelato se explica a través del título, y es lo que acaba de hacer Darlene. Ha interpretado el término emigrante para entender recién lo que dice el cuerpo del texto, ¿no? Muy bien, Darlene. Este último, vendo zapatos. Vendo zapatos de bebé sin usar, de Ernest Hemingway, del autor del Viejo y el Mar. Miren este microrrelato que lleva 3, 4, 5, 6. 6 palabras en el texto y 2 palabras en el título. Vendo zapatos de bebé sin usar. ¿Qué podemos entender por esta brevedad? ¿Qué quiere decir el autor o qué quiere darnos a entender con este texto tan breve? Profesor, se está utilizando aquí la elipsis porque usted, como tercera característica, nos ha dicho que podemos utilizar la elipsis para poder crear una historia. Sí, por ejemplo, y aquí está, no les miento. Tercer punto, la elipsis narrativa. ¿Qué significa la elipsis narrativa? Significa la supresión o la eliminación
de términos o palabras, ¿no?, dentro de la historia para quedarnos con aquellas palabras precisas que ayuden a identificar el propósito, o mejor dicho, a compartir el propósito, la intención de la historia. Aquí, por ejemplo, del emigrante solamente basta con contando el título. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palabras, contando con el título. Y aquí, por ejemplo, de Ernest Hemingway, que se le atribuye este texto breve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palabras, incluyendo el título, que nos acerca a su intención narrativa. Aquí el autor ha tenido que hacer una elipsis, ¿no? ¿Sí? Pero es una elipsis narrativa. Ha tenido que suprimir palabras, desechar algunas frases, eliminar algunos términos para quedarse con lo esencial. Pregunto, ¿qué creen ustedes que significa esto? Vendo zapatos de bebé sin usar. ¿Quién me puede decir qué puede significar esto? En primer lugar, zapatos de bebé, ¿no? Zapatos pequeñitos. ¿Quién podría tener en casa unos zapatos de bebé que nadie ha usado? En primer lugar, los zapatos le pertenecen a un bebé. ¿Pero dónde está el bebé? ¿Por qué no lo usó? ¿Qué pasa con estos zapatos que están intactos? ¿Por qué esta persona está vendiendo unos zapatos de un bebé que debería tenerlos en sus pies y que ahora lo está vendiendo? ¿Qué pasa con el bebé? ¿Dónde está? Son preguntas que podemos hacernos, ¿verdad? Vendo zapatos de bebé sin usar. Lo posible, ¿no? La posibilidad de respuesta es que el bebé prácticamente haya sido producto de un aborto, que el bebé no haya nacido, que el bebé simplemente murió en el parto, o murió antes del parto, o murió después del parto, pero en conclusión, que el bebé nunca llegó a vivir. Por eso es que este personaje, dentro de esta historia, está vendiendo esos zapatos que no se han usado. Miren, en pocas palabras, nos está haciendo pensar y nos hace dudar de qué trata la historia de Ernest Hemingway. La paradoja. Me olvidaba este último, disculpen. Cuarta característica que puede acercarnos a la escritura de un microrrelato. La paradoja es... se utilizan dos palabras para contradecir. Miremos este microrrelato. Una realidad. Me desperté a las 3 de la madrugada sobresaltado, bañado en sangre, con un puñal clavado en medio de mi pecho. Menos mal, me dije, es solo una realidad. Y seguí durmiendo. De Fabián Vique. Miren, el título, una realidad. No dice que todo esto es real. Una realidad, no dice el título. Y él cuenta que se despertó a las 3 de la madrugada, asustado, y se descubrió que en su pecho tenía un puñal, un cuchillo, y estaba bañado en sangre, ¿no? Y luego dice que se había levantado sobresaltado porque fue un sueño. Menos mal, me dije, es solo una realidad. O sea, no es un sueño. Pensamos nosotros que sería un sueño, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros cuando soñamos que algo malo nos pasa, nos levantamos así asustados y decimos, bueno, menos mal que ha sido un sueño, no ha sido algo real, ¿no? Menos mal que no estoy muerto. Pero en este caso sucede todo lo contrario. Y esa es la paradoja. La paradoja es el cruce de términos o de frases o de mensajes que aparentemente son opuestos. Digo aparentemente, ¿por qué? Porque aquí nos quiere dar otra intención el autor Fabián Vique, ¿no? Y seguí durmiendo, dice al final, ¿no?, de la historia. Bien, hasta aquí hemos terminado con las características, ¿no? Y entramos a un último punto que se llaman los recursos narrativos, que es una síntesis prácticamente de todo lo que hemos visto, ¿no? Digamos que son pequeñas pastillitas para que ustedes tengan en cuenta al momento de crear una historia. La poquedad es lo poco, ¿no? Poquedad en personajes, poquedad en escenarios o lugares y poquedad en el tiempo. ¿Qué significa esto? Para crear microrrelatos, utilicen 1 o 2 personajes,
no más. No necesita el microrrelato de muchos personajes. Basta con uno o con dos, es suficiente. Poquedad en escenarios o lugares. No necesitamos explicar en qué lugar se encuentra, en el baño, en la cocina, que después se fue a la calle, que después partió a la universidad, que después regresó en el bus. No. Tomen solamente un escenario, o dos, ¿no? La casa y la universidad, listo. El bus y la calle, listo, y se acabó. Poquedad en el tiempo. Utilicen una temporalidad. En el pasado, en el presente, o en el futuro, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, aquí lo que interesa en estos recursos narrativos es ser breves, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos de pocos personajes, de pocos lugares y de un tiempo, pues, prudencial. Ojo, recuerda que el título juega mucho con la narración de la historia, se lo habíamos visto, aunque no es indispensable. Claro, no es indispensable el título, pero muchas veces ayuda a consolidar la historia. Bueno, ahora vas a crear tu propio microrrelato. Creo que se nos ha ido el tiempo, ¿sí? De la hora, pero les voy dejando esta historia. Me gustaría que ustedes se fijen en esta historia. Mejor dicho, creen una historia a partir de estos personajes. Son personajes mitológicos. Así como hemos leído los anteriores, por ejemplo, aquí vamos a utilizar el recurso de la intertextualidad. Pueden ustedes copiarlo, de repente más adelante van a volver a ver este video y busquen crear una historia a partir de estos tres personajes. Un papá centauro, una mamá centauro y un hijo centauro. ¿Qué es un centauro? Como ven en la imagen, es... Mitad caballo, mitad hombre. Exacto, correcto, ¿sí? Y en este caso hay tres, papá, mamá e hijo. ¿Y cuál es el escenario? Una playa. En una playa, ¿no? Imagínense que esos tres personajes se encuentran en una playa. ¿Cómo interactuarán? ¿Cómo interactúan? ¿No? Ustedes ya elegirán si es en presente, en pasado, en futuro, cómo hablarán. Es cuestión de ustedes. Pero me gustaría que ustedes se acerquen a la historia de esta, creen una historia de este microrrelato. Bueno, les agradezco en todo caso por prestarme atención y ha sido un poco largo, ¿no? Este taller breve, si bien es cierto, me hubiera gustado hacerlo por partes, quizás no lo ha permitido un poco alargarnos en diferentes jornadas o sesiones, pero al menos espero que a ustedes les haya agradado esto del microrrelato y que inclusive lleguen a buscar información en internet, ¿no? En internet hay un montón, ustedes busquen ahí, pongan microrrelato, en YouTube busquen microrrelato y van a encontrar un montón de textos y un montón de estudiosos, teóricos y personas que se dedican a trabajar esta brevedad. Bueno, no sé si por ahí está, si nos acompaña Victoria Diegues. Si por ahí está de repente, ¿me escuchas? Hola Victoria. De repente quizás al final hay alguna pregunta de parte de ustedes, algo que les haya inquietado, algo que de repente necesitan ustedes aclarar, alguna duda, quizás alguna intervención de parte de ustedes. Por ejemplo, en este último ejercicio ustedes van a aplicar la intertextualidad, ¿no? O sea, estamos basándonos en personajes mitológicos, como los centauros, para crear una historia, una nueva historia, ¿sí? Bien. No sé si por ahí está Victoria Diegues. Hola. Creo que se fue, que nos perdió contacto. Si hay alguna pregunta por mientras que se conecta Victoria Diegues, de repente, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún dato que quisieran saber? ¿No? Si no, Victoria, si me estás escuchando, podría ya dar por Ricardo, finalizado. sí, ¿Sí? A ver, chicos, si alguien quiere participar con alguna pregunta sobre el taller,
¿Sí? Darlene, Briana, Jesús. Si todo ha quedado claro. Jesús Rojas pregunta, ¿usted ha creado algún microrrelato? Sí, claro, claro. Sí, sí me dedico a escribir microrelatos. Bueno, el hecho de buscar información ya hace unos 10 años aproximadamente me ha permitido publicar 3 libros de microrelatos. Sí, bueno, dos están aquí, ¿no? Ustedes pueden observar. Este se llama Microacertijos Literarios. Y este de aquí se llama Alteraciones. ¿Sí? Entonces, son 2 libros que me han permitido trabajar el microrrelato y que inclusive este año salió publicado un tercer trabajo llamado Grafitos, como ustedes podrán observar en las pantallas. Ahí está, Grafitos. Sí, es un libro también virtual que pueden encontrarlo en internet, ¿no? Por ejemplo, este libro, ustedes ponen en Google Grafitos, tal cual, Ricardo Calderón Inca, y lo pueden descargar. Lo buscan, lo descargan y lo leen y lo comparten. Y ahí después me pueden de repente escribir y decirme qué tal les pareció algunos textos míos. Eh, Recientemente me publicaron también aquí en Historias Mínimas de la editorial Dendro Ediciones, aquí un texto breve que si algo me distrae, ¿no? Que por ahí de repente también lo pueden descargar, ¿no? Se llama Historias Mínimas de Dendro Ediciones. O en todo caso coloquen mi nombre y de repente por ahí les sale el texto, ¿no? Sí, también quizá nos los puedas compartir los links y lo podemos publicar en la página del Bicentenario para que pueda Claro, descargar más público. Sí, nosotros el concurso, bueno, el tema general es rendir un homenaje a la libertad por los 200 años de su independencia, ¿no? Pero a partir de ello hemos creado unos subtemas o ítems que se basan un poco en el tema de, bueno, a través de estas 6 disciplinas como el microcuento, microrrelato, eh, a partir de los personajes históricos, de los próceres de la independencia, ¿no? De acá de Trujillo, del norte, también hemos contemplado construir microrrelatos a partir de la participación del pueblo en esta gesta independentista, o también trabajar a partir de conceptos como patria, libertad, ¿no? Entonces, a claro. partir de entonces, construir estos microrrelatos, ¿no? Entonces, yo quisiera que quizá cuál sería el consejo, ¿no? De acuerdo a esta temática, para los estudiantes, cómo construir un microrrelato a partir de estas temáticas históricas, ¿no? Porque si bien es cierto, el microrrelato tiene mucha de ficción, ¿no? Pero ¿cómo te sirve, cuál sería el consejo para los escolares que te están escuchando, te van a escuchar, para construir a partir de hechos históricos reales, ¿no? Un Claro, microrrelato. claro. Sí, sí, a lo largo del taller expliqué el hecho de que tanto la fantasía como la realidad se mezclan en el microrrelato. No solamente sirve como un propósito de entretener, sino también se escribe con un propósito también de concientizar, reflexionar, contextualizar. Y podemos optar por el hecho de escribir un microrrelato basado en elementos reales, ¿no? Como por ejemplo lo dices tú, con la historia, ¿no? Con hechos puntuales, con la pérdida o la ganancia de una batalla, con el rescate de ciertos territorios y demás, o la cultura moche, o banchaco, o de repente acerca de nuestros platos tradicionales trujillanos, sobre la marinera, en fin, sobre un pañuelo, por ejemplo, puedo crear una historia de un pañuelo, ¿no? De repente, de cómo un pañuelo, quizás, se me viene ahorita a la mente, cómo un pañuelo narra la historia de ser maltratado porque el pañuelo va de mano en mano y está cansado de que lo estén elevando por los aires y él decide de repente aterrizar, ¿no? Quedarse en la tierra para descansar. Entonces, la idea de crear historias solamente va a ser
digámoslo entre comillas, cómodo, fácil, siempre y cuando haya una secuencia de lecturas de microrrelato. Por eso es que en este taller yo me he tomado la paciencia de poder mostrarles textos que ayuden a incentivar un poco, a despertar ese interés por la fantasía, pero sin dejar de lado esta parte de la realidad. Y algunas características que al final quizás vayan a ver a través del video, he anotado aquí, ¿no? El hecho de utilizar pocos personajes, por ejemplo, históricos, si van a utilizar, van a crear un microrelato de la historia de Trujillo, de su independencia de Trujillo, por ejemplo, del monumento, ¿no? Porque ese monumento de Trujillo, por ejemplo, voy a crear un microrelato de cómo se construyó ese monumento, ¿no? Que tiene tres fases, ¿no? Tres fases de ese monumento. Utilicen pocos personajes, ¿no? 1, 2, 3 máximo. Utilicen pocos escenarios. Si van a trabajar la historia del Monumento de la Libertad, entonces solamente céntrense en la historia de repente de 2 personajes que se encontraron en el monumento de la ciudad de Trujillo y que suceda toda la acción en ese lugar. Luego, elegir un tiempo, ¿no? Si los personajes van a hablar en presente, en pasado o en futuro. ¿Sí? Y tener en cuenta el título. Hemos explicado también a través de algunos microrelatos que el título muchas veces juega con la interpretación del texto. Entonces, en algunos casos es funcional el título, en otro caso no es funcional, pero si lo utilizan tienen que pensar bien cuál es el título del texto que van a escribir. Esas serían algunas pautas que les puedo sugerir y que pueden optar para poder crear sus textos breves. Muchas gracias, Ricardo, por tu respuesta. Bueno, parece que ha quedado claro, ¿no? Yo a nombre de la Comisión Regional del Bicentenario de la Libertad te agradezco enormemente por tu tiempo, por tu paciencia, ¿no? Y tu dedicación en realizar este taller para los chicos. Bueno, nosotros vamos a editar el video y se lo vamos a compartir a todos en la página también del Bicentenario, en el YouTube y en todas las redes sociales que tenemos, para que más personas puedan, bueno, revisar, ¿no? El taller, ¿no? Y bueno, chicos, no esperen el último día para inscribirse y mandar sus trabajos. Esperemos que este taller les haya ayudado un montón, yo creo que sí. Y bueno, muchas gracias nuevamente y gracias a ustedes también, los que están aquí escuchándonos. Sí, agradecer especialmente a las personas que están conectadas, ¿no? Los chicos que están ahí, que ahí persisten, al menos en ese lado oculto del micrófono, de las cámaras. Y genial, de aquí de repente más adelante, si se da la oportunidad de poder compartir, excelente sería volver a poder conversar y compartir un poco de estas brevedades. Sí, claro que sí, claro que sí. Ya te compartiremos también las producciones, ¿no? Porque lo vamos a Claro. difundir, ¿no? Para que todo el mundo pueda ver, ¿no? Pueda leer lo que los chicos van a construir, ¿no? Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos, o buenas tardes a todos todavía. Sí, muchas gracias más bien por la oportunidad y estaríamos en contacto, cualquier cosa, estaría atento, pueden buscarme, ¿no? En las redes sociales a través de mi nombre y podemos de repente por ahí compartir algo más allá de lo que quedaría aquí en el Zoom, ¿no? Por supuesto que sí. Estamos en contacto. Gracias, chicos. Bueno, ya no vamos a hacer más talleres por ahora porque ya el concurso cierra el 25. Entonces, ya hemos hecho varios también de poesía, de historia, ¿no? Entonces, ya tienen bastante material ahora a ponerse a escribir, a trabajar. ¿Bien? Chao, chicos. Bien, hasta luego, chao, hasta luego, Victoria. Gracias, Ricardo. Gracias. Adiós.